Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente indicados para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio número 1 del libro de Colosenses, correspondiente al domingo 14 de marzo de 2021. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana estamos presentándoles nuevos estudios. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy empezamos los estudios acerca del libro de Colosenses. El tema es el lugar de Cristo en su vida. ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida? Bueno, aquí vamos a hablar de ese tema muy importante, muy interesante. Entonces, la lectura base para este estudio se encuentra en Colosenses 1, versículos del 9 al 23. Vamos a leer una parte de esta lectura, vamos a escucharla. Escuchamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Muy bien, Dios bendiga su bendita y santa palabra. Entramos a la introducción de nuestro estudio del día de hoy. El lugar de Cristo en su vida. Vamos a poner en las manos de Dios, primeramente, ¿verdad?, este tiempo para que Él tome control de todo y se haga conforme a su bendita y santa voluntad. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú permites. Estamos aquí dispuestos a exponer tu palabra, la cual te pedimos que tú bendigas. Sé con tu palabra y que pueda llegar a muchos corazones necesitados. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y que tú nos uses de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Ponemos todo en tus manos, pues, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces entramos ahora sí a la introducción de nuestro estudio. El lugar de Cristo en su vida. Bueno, como introducción, pues vamos a hablar de una ciudad antigua, ¿verdad?, que es Colosas. Bueno, consideramos importante ubicarla, ¿verdad?, geográficamente, y para eso tenemos esta imagen. Miren, Colosas está muy cerca de otras dos ciudades, las cuales pues formaban como un bloque, ¿verdad?, por la misma cercanía una de otra, un bloque importante, comercialmente hablando principalmente. Entonces, ¿cuáles son esas tres ciudades de las que estamos hablando? Laodicea, Hierápolis y Colosas. ¿Y dónde las tenemos? Aquí, miren, en esta partecita están esas tres ciudades: Colosas, Laodicea y Hierápolis. Decíamos que formaban como un bloque por la misma cercanía, ¿verdad? Una relación pues casi obligada, ¿verdad?, por la cercanía una de otras. Entonces, tres ciudades constituían una provincia romana en Asia. Esa parte es Asia Menor, le llaman, ¿verdad? Colosas no era una ciudad muy grande, ni muy importante, pero dado que las tres ciudades de las que estábamos hablando, ¿verdad?, estaban muy cercanas la una de la otra, la comunicación y la influencia entre ellas era muy significativa.
La iglesia de Colosas estaba confrontando una doctrina contraria a la enseñanza de Pablo. Fíjese bien lo que estamos diciendo. Una doctrina contraria a las enseñanzas de Pablo. Pablo, el siervo de Dios que había llevado la palabra a esta región. Algunos estudiantes de la Biblia encierran esas doctrinas heréticas con el nombre de gnosticismo. Puede ser, aunque sabemos que este sistema, el gnosticismo, se desarrolló formalmente hasta el siglo II después de Cristo. Pero bueno, pensamos que tal vez sus orígenes se remontan hasta este tiempo, ¿verdad? Aquí que estamos hablando, en este tiempo de la iglesia de Colosas. De todos modos, veamos algunos de los elementos distintivos de esta falsa doctrina. ¿Cuál falsa doctrina estamos hablando? El gnosticismo. Número 1, en características de esta falsa doctrina, ponía en duda la supremacía de Cristo. Fíjese nada más, ponía en duda la supremacía de Cristo. Número 2, enseñaba una lucha constante entre el bien y el mal como coexistentes e interdependientes el uno del otro. Interdependientes, me imagino como que ponerlos en una balanza y que tienen la misma magnitud, el mismo peso, ¿verdad? Y luego interdependientes, cosa que no creemos, ¿verdad? Nosotros. Número 3, negaba la verdadera participación de Cristo en la creación del universo. Cosa también errónea, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios que tenemos nosotros como fundamento. Número 4, ponía en tela de duda la humanidad de Jesucristo. La humanidad. De esto vamos a hablar enseguida un poco más, ¿sí? Número 5, se suscribía a las creencias de que la vida del hombre estaba gobernada por astros, los astros del firmamento. Número 6, ponía un fuerte énfasis sobre el poder de los demonios y las fuerzas de maldad, así como en los ángeles, a quienes consideraba intermediarios entre Dios y el hombre, cosa que no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y última, número 7, era una doctrina que clasificaba a los creyentes de tal manera que unos eran iluminados y otros no. Los iluminados gozaban de ciertos privilegios que les ubicaban en un nivel superior en la escala espiritual. Diferentes tipos de personas, fíjense bien, como estaba concibiendo el gnosticismo. Unos privilegiados llamados iluminados y otros no. De menor categoría, de menor rango. Y ante Dios sabemos que eso no es así. Bien, entramos al análisis del texto bíblico y vamos a empezar con el versículo número 9. Todo es dentro de Colosenses 1, todo este estudio, capítulo 1. Entonces el versículo 9 que tenemos ahí en pantalla, bueno, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Colosas. Una de las necesidades de los hermanos de Colosas, como de la gran mayoría de nosotros, fíjese bien, hoy en día, es que sabían muchas verdades, tenían muchos principios y enseñanzas de la Biblia. Por conocimiento no quedaba, ¿verdad? Pero, aquí está el pero, les hacía falta ponerlo en práctica. Lo más importante, ¿verdad? No tiene caso conocerse la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis si no la vamos a poner por obra. Los falsos maestros que llegaron a Colosas enseñaban que para ser mejores cristianos se debía adquirir más y más conocimiento. No les importaba mucho que no lo aplicaran en la vida, sino que tuvieran mucho conocimiento y ya iban a subir de rango. ¿Se acuerdan? Los iluminados, eran los iluminados, los de mayor rango. Pablo ruega en este versículo, ruega a Dios que permita a los colosenses
ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y ahí lo tenemos subrayado, llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, conocer cómo poner en práctica en la vida diaria lo que le agrada a Dios. Dios quiere que vivamos su palabra, no nada más que tengamos conocimiento de ella en nuestra cabeza, en nuestra mente. Versículos 10 y 11, ahí los tenemos en pantalla. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para que andéis como es digno del Señor, dice ahí en la palabra, está subrayado. De manera que produzcáis frutos, ahí enseguida también, ¿verdad? En el lenguaje de la Biblia, el término andar, fíjese bien, lleva la connotación de la conducta. No es un simple caminar, no. Es lenguaje figurado aquí. La conducta del hombre, o lo que se hace día con día, pues, día con día. El vivir diario. Así es la connotación en la Biblia, en esta parte de andar, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Los creyentes tenemos una motivación suprema para portarnos bien cada día. ¿Cuál cree que es esa motivación suprema para portarnos bien cada día? Pues que le agradar al Señor. Agradar al Señor, esa es nuestra meta, ¿verdad? Nuestro objetivo, agradarle en todo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues viviendo en su voluntad y en las buenas obras. El vivir diario en su palabra. Cuando así lo hacemos, fíjese bien, suceden algunas cosas. 3 aspectos cuando así lo hacemos. Bueno, número 1, otras personas son bendecidas por la buena obra que hacemos a su favor. Al prójimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los 2 principales mandamientos? Pues el segundo era amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, aquí está entonces, por el favor que le hacemos al prójimo. Número 2, creemos en el conocimiento de Dios. Crecemos en el conocimiento de Dios. Nuestra relación con Él es más profunda y personal. Número 3, somos fortalecidos. ¿Cómo somos fortalecidos? Bueno, recibimos la energía interior que provee el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces somos fortalecidos por eso, ¿verdad? Por esa energía del Espíritu Santo. Pero ¿para qué somos fortalecidos? Diríamos, ¿para qué? Bueno, para hacer frente a las tentaciones del mal. Para poder hacer frente y salir victorioso ante las tentaciones del mal, como también para continuar la vida cotidiana, la vida cristiana. ¿Ok? A pesar de las circunstancias adversas por las cuales Dios nos permite que andemos, que crucemos, situaciones adversas. Sabemos perfectamente que los cristianos no estamos exentos de pasar por pruebas, de pasar por situaciones difíciles, no. Pero sabemos cómo abordar todo tipo de problemas, ¿verdad? Nuestro Dios está con nosotros y Él nos ayuda a pasar esas situaciones con éxito. Versículos 12 al 14. Ahí los tenemos, dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, dice ahí, con gozo damos gracias al Padre. Ahí está subrayado. Pablo aumenta el tono de su alegría delante de Dios. Aumenta el tono de su alegría delante de Dios y expresa sus razones. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver aquí 4 razones por las cuales Pablo resalta, digamos, o explica las razones por las cuales es su gozo, ¿verdad? Número 1,
dice, nos hizo aptos para participar de la herencia. Y ahí lo tenemos subrayado. Habla de una herencia y habla de que nos hizo aptos, porque no éramos aptos para recibir esa herencia, por supuesto que no. Dios en Cristo tiene una herencia para usted, para mí, en un lugar y un contenido para nosotros. Nos tiene un espacio allá, ¿verdad? En el reino celestial, un depósito para cada uno de nosotros. Además nos hizo aptos, como dice la palabra, ¿verdad? Esto es, nos califica para poder disfrutar de esa herencia. Punto número 2 de esas razones, ¿verdad? De esas razones que hablábamos. Dice el punto número 2, ahí está escrito, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. O nos ha liberado, ¿verdad? De la autoridad de las tinieblas, como lo dice el versículo 13. Los creyentes en Cristo, por la gracia de Dios, pasamos del control, fíjese bien, pasamos del control y dominio de la oscuridad a la luz de Cristo. Qué gran cambio, ¿verdad? Del control y dominio de la oscuridad a la luz de Cristo. Punto número 3, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, como dice ahí también, ¿verdad? Versículo 13. Dios cambia el lugar de nuestra habitación. Nos mueve del dominio de Satanás al reino donde domina su Hijo amado, Cristo el Señor. Por lo tanto, ahora somos libres del control de Satanás y estamos bajo el control de, adivine de quién, de Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Y punto número 4 de estas razones que Pablo expresa y que están aquí en estos versículos. En Cristo tenemos redención. Y ahí lo tenemos al final. Tenemos redención. Pablo extiende la figura del traslado de un reino al otro diciendo que Cristo ha pagado el rescate. Cristo ha pagado el rescate y por tanto nos ha librado o nos ha redimido, como dice ahí, ¿verdad? Redención, redimido. Pablo, como vemos aquí, ¿verdad? En versículos de 12 al 14, Pablo tenía suficientes razones. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios. Para estar agradecido con Dios, como usted y como yo las debemos de tener, por todas estas cosas que están aquí subrayadas, ¿verdad? En el versículo. Y animar a los creyentes a andar como es digno del Señor. Anden como es digno del Señor. Saben mucho de la palabra, aplíquenla en su vida. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? No nada más tener el conocimiento, vívanlo, les decía Pablo aquí a los colosenses. Versículo 15. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando aquí? Del Hijo amado, ¿verdad? De Cristo. Algunos atenienses de los días de Pablo adoraban al Dios no conocido. Sabemos, ¿verdad?, que allá en Grecia eran muy adoradores de dioses y tenían una esfinge que decía al Dios no conocido, por si se les pasaba a uno, ¿no? Entonces hasta a ese le tenían un monumento, al Dios no conocido. Algunos creyentes, fíjese bien, que vivían en Colosas, hacían lo que quizás algunas personas que asisten a la misma congregación que usted hacen. Puede ser que estén siguiendo al Cristo no conocido, o cuando menos a uno distorsionado por la cultura o por la tradición, no por lo que dice la palabra, sino por la cultura de los hombres y la tradición de los hombres. Todos necesitamos, esto es muy importante, fíjese bien, todos necesitamos revisar lo que sabemos acerca de Jesucristo, pero revisarlo y compararlo
¿Con qué? Bueno, a la luz de lo que enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. No hay otra, ¿verdad? Lo que dice ahí es la verdad, es la palabra de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice ahí, ¿verdad? Cristo es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen significa una copia exacta. Si es una imagen, no le podemos, una imagen de una persona, bueno, si la persona original tiene sus 2 orejas, la imagen no puede tener una sola oreja, ¿verdad? No. Es una copia exacta. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen, decíamos, significa una copia exacta, una fotografía, sin retoques, sin filtros, ¿verdad? Como se usan hoy en día. Efectivamente, Dios está en Cristo. Dios está en Cristo como un todo. Es algo no muy fácil de comprender, entendemos, ¿verdad? No muy fácil de comprender, pero así es. Cristo es 100% Dios, así como era 100% humano cuando estuvo aquí en la tierra. 100% Dios y lo sigue siendo, así como era 100% humano. Decimos algo no muy sencillo de creer, no muy fácil de creer, pero así es. Cristo es el primogénito de toda creación, como dice ahí el versículo, ¿verdad? El primogénito. El concepto primogénito lleva el sentido de autoridad por ser el primero, ¿verdad? De ocupar el primer lugar en todo, más de haber sido creado primero, no, más bien como autoridad, ¿verdad? Cristo no fue creado, sabemos, no hubo ningún tiempo cuando no existiera Él. Él es eterno. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Ahí está subrayado. Todas. Es un absoluto. No queda nada fuera. Todas, sin excepción. Incluye lo que existe en el cielo, fíjese bien, en la tierra, sea visible o sea invisible. La mención de tronos aquí, ahí está subrayado, dominios, principados, autoridades, puede referirse a cierto orden de autoridad, que existe en toda la creación, o bien a cierta doctrina que suponía que el universo está regido y controlado por cierto orden. Parece que esos falsos maestros tenían la idea de ubicar a Cristo dentro de cierto orden. O sea, Cristo como una parte de la creación. Esos falsos maestros de que estamos hablando, ¿verdad? Y que el propósito de Pablo es afirmar que Cristo, fíjese bien, Cristo es superior en esas escalas de valores. ¿Cuáles escalas? Tronos, dominios, principados, potestades. Cristo es superior que todo eso, no que Cristo está dentro de eso, no, como lo enseñaban aquellas doctrinas. Y luego dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, como está subrayado ahí al final. Pablo de manera contundente afirma que todo fue creado por medio de Cristo. Cristo es el participante activo de la creación, como lo dice el libro de Génesis al principio, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios, así lo dice. La expresión para Él, coloca a Jesucristo como un dueño, como un señor, como un gobernador de todo lo creado. Cristo es el dueño, el gobernador de todo lo creado. Todo fue creado por medio de Él y para Él, pues como dice la palabra, ¿verdad? Versículo 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
Él antecede a todas las cosas, como está ahí al principio del versículo, ¿verdad? Esta expresión reafirma la eternidad de Cristo. Cristo es eterno y lo establece como la fuente de todas las cosas. A partir de Él surge todo, toda la creación. Además, en Él todas las cosas subsisten, como dice la parte final. El deidismo, fíjese bien, el deidismo del siglo XVIII afirmaba que si bien Cristo creó todas las cosas, pues le daba cierto crédito, ¿verdad? Ese deidismo, y estableció ciertas leyes, luego, fíjese qué error aquí, ¿verdad? Como dice el deidismo. Luego se alejó de la creación, o sea, Cristo hizo todo, le ordenó un poco las cosas y después se fue. Se alejó de la creación y ahora la creación marcha regida por sus propias leyes y principios. Fíjese bien, qué doctrina tan falsa, ¿verdad? Pero la realidad es que Cristo está presente. Ayer, hoy y siempre. En el reino, en el diario quehacer de todas las cosas. Él es superior a todas las cosas. Y sin embargo, está cuidando diariamente cada una de ellas. No, nada de que se alejó y la dejó correr con sus propias leyes. No, a la creación. Nada de eso. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, dice ahí que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí lo dice. Pablo utiliza 3 afirmaciones para señalar la relación de Cristo con la iglesia. ¿Cuáles son esas 3 afirmaciones que señalan la relación de Cristo con la iglesia? Número 1. Cristo es el Señor de la iglesia porque es su cabeza, como dice ahí, ¿verdad? Esa es la número 1. Él le da dirección, orden y significado. Número 2. Él es el principio. Ahí lo dice también. Cristo es el fundador de la iglesia, quien le dio inicio. Es muy conocido, ¿verdad? ¿Quién narra todo eso? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El principio del Nuevo Testamento, pues. Es quien provocó, causó, quien hizo posible la existencia de la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Número 3. Él es el primogénito de entre los muertos. Ahí está subrayado. La resurrección de Cristo garantiza el triunfo final de todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. De usted, de mí. ¿Verdad? Si tenemos la firme creencia, fe, convicción de que Cristo es el Hijo de Dios y Él murió por usted y murió por mí en la cruz. Y por eso nos perdona y nos abre las puertas del reino celestial. Entonces, Él es el primogénito de entre los muertos. La resurrección de Cristo garantiza el triunfo, decíamos, de todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. Como resultado, Él es preeminente. Aquí está al final. Él es preeminente, es decir, que merece toda la lealtad y el amor de todos los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, que somos todas las personas, ¿verdad? La iglesia somos las personas, no son los templos, no es la construcción física, somos las personas creyentes. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué bonita palabra aquí, ¿verdad? La palabra plenitud por el contexto, pues por el contexto que tenemos ahí. Agradó al Padre, dice, que en Él habitase toda plenitud. Esta afirmación de Pablo requiere una explicación. Vamos a darla. Resulta que los falsos maestros habían desarrollado un sistema de valores
de menor a mayor. ¿Se acuerdan al principio que decíamos de ciertos rangos? Los iluminados y los no iluminados. Bueno, aquí lo estamos ahondando, ¿verdad? Explicando. Por medio del cual los hombres iban escalando nuevas posiciones. Entre más conocimiento, ¿verdad? Decíamos también, escalaban. Según sus conocimientos y su estilo de vida. A todo el sistema se le daba el nombre de pleroma. Pleroma. La palabra pleroma ha sido traducida como plenitud. Aquí la tenemos. Lo que Pablo dice es que Cristo es el comienzo. Es el comienzo, el fin y la totalidad del sistema. Por el cual los hombres pueden ser los mejores hombres. Porque Cristo encierra y llena todo. Plenitud, ¿verdad? Ahí está la clave. Cristo llena y encierra todo. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, ahí está escrito. Por causa del pecado el hombre usa mal las cosas, la creación de Dios. En cierto modo las usa y se dispone en contra de Dios. No como Dios le indica en su palabra, las usa a su modo. Sin embargo, Dios por medio de Cristo las reconcilia. La reconciliación del hombre con Dios tiene que ser, como la palabra lo dice, por un intermediario y se llama Jesucristo. Esto es, las conduce al propósito original para el cual fueron creadas. Los propósitos originales de Dios es la creación para el hombre y que el hombre se sirva de la creación, más que no peque con la creación, ¿verdad? Todo esto es posible gracias a la sangre de su cruz. La muerte de Cristo en la cruz es la que hace posible todo el milagro de la paz entre Dios, los hombres y la creación. ¿Quién hace posible toda esta armonía, toda esta comunión, toda esta paz? La sangre de Cristo en la cruz. Pero si tenemos la fe, ¿verdad? De que Cristo, de que esa sangre fue derramada para el perdón de pecados suyos y míos. Solamente así. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Muy bien, Pablo recuerda a todos los miembros de la iglesia quiénes éramos antes de haber sido alcanzados y reconciliados por medio de Cristo. Éramos apartados, gente extraña, ahí lo dice, ¿verdad? Desconocidos, eso éramos antes de ser alcanzados para salvación por medio de Cristo. La idea es la de personas hostiles. Eso éramos antes de ser alcanzados. Quienes mantienen una actitud de combate contra Dios, de pelea caprichosa contra Dios. El resultado de esta actitud, ahí lo tenemos. La mente ocupada en las malas obras. De ninguna manera deseábamos relacionarnos con Dios. Pero Cristo nos buscó. Qué bonito, ¿verdad? Cristo nos buscó. No nosotros lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Nos compró. Y nos ha
reconciliado. ¿Con quién nos ha reconciliado? Con el Padre, con Dios. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El versículo anterior, el 21, dice, ¿de dónde nos alcanzó Cristo? Ya decíamos, ¿verdad? Ahora nos dice lo que ha hecho con nosotros por medio de la muerte. ¿Qué ha hecho con nosotros? Santos, sin mancha e irreprensibles, es decir, justificados por medio de la fe. Cristo es Señor de nuestra iglesia porque Él nos ha lavado con su sangre y nos ha restaurado a la comunión con el Padre Celestial. Nos ha restaurado, pues, ¿verdad? Nos ha reconciliado, en otra palabra también decíamos. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, decíamos, esta es la condición, ¿verdad? Qué importante tener bien presente. Esta es la única condición que nos pone, ¿verdad? Para la reconciliación. Permanecer fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estas son las evidencias, permanecer firmes y fundados en la fe. Esa es la evidencia de un hijo de Dios. Firmes y fundados en la fe. Sin ser removidos de la esperanza del evangelio, como dice ahí. Los creyentes en Cristo no estamos exentos de tentaciones, por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, y de las acechanzas del enemigo, de Satanás. Pero permanecemos firmes, fíjese bien, permanecemos firmes gracias a la obra de Cristo, a la obra que Cristo ha hecho con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra también, ¿verdad? Bueno, el título es el lugar de Cristo en su vida. Le pregunto, ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida? Esperemos que sea el Señor de su vida. Si no es así, pues es el momento y la oportunidad que tiene de hacerlo Señor y Salvador de su vida. Solamente tiene que confesar a Dios que es pecador, pedirle perdón por sus pecados, arrepentirse pues y pedirle perdón por sus pecados de una manera sincera. Si lo hace así, créalo que entonces se convierte en un creyente, en un hijo de Dios, y Dios se va a encargar, el Espíritu Santo se va a encargar de conducirlo por el camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también es una lucha de la cual tenemos la victoria garantizada, porque Cristo está de nuestro lado, es nuestro abogado. Le invitamos pues a que confiese a Dios que es pecador si no lo ha hecho, a pedirle perdón y a invitar a Cristo a su corazón. Ábrale las puertas de su corazón a Cristo y Él entrará sin ninguna duda. Aquí abajo le dejamos un folleto con mayor información acerca de esto. Véalo, es muy importante, lo más importante que usted hará en toda su vida. Si usted no lo ha hecho, insistimos. Bien, le damos las gracias y le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase si no lo ha hecho. Dele like y comparta este estudio para que pueda llegar a más personas. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que haya llegado y siga llegando a muchos corazones necesitados. Bendícela, Padre, y que rinda mucho fruto. Perdona nuestros pecados. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.